Ahí está. Bueno, esta es la clase del día 31 de octubre, ¿sí? Bien, estamos hablando de las instancias de acreditación, ¿sí? Bien, les voy a colgar le voy a preguntar a Roberto si este contrato está aprobado por el Consejo y se los cuelgo, ¿sí? Como para que lo miren. De todas maneras, es lo que hablamos en clases, ¿eh? Dice acá como criterios evaluativos, participar activamente en instancias de evaluación, construir aprendizajes en entornos virtuales, producir trabajos escritos remotos y realizar reflexiones y articulaciones de sentido en torno a los temas que abordamos, ¿no? Bien. La nota final de acreditación del espacio curricular se compondrá utilizando las tres instancias descritas en el cuadro de acreditación, que es la participación en los foros, la evaluación parcial y la evaluación integral. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Cierren micrófonos, porfa. Gracias. Eso, ¿sí? Bueno, no sé qué me había hablado. Soledad, me parece, me había hablado, porque me había preguntado de esto. Sole, sí. Sí. Mara levantó la mano también. Ah, Mara, Soledad, Mara. Vamos. Andrea también está pidiendo la palabra, me parece. Vamos, chicas. Sí, yo quería eso, Pablo, sacarnos las dudas a ver cómo era para acreditar y en esta, lo que queda del año, ver cómo nos íbamos a organizar en esto de qué era lo obligatorio, lo individual, lo grupal. Eso. Está bien, sí, Bueno, gracias. bárbaro. La instancia, no nos queda mucho para hacer una instancia grupal, si no se nos va la primera evaluación parcial, porque si no se nos va a juntar con la final. No nos queda mucho, ¿sí? De todas maneras, yo diría que después de esta clase y de la clase diferida, ya pensamos en hacer una instancia parcial ahí. Y la instancia final la vamos a hacer, digamos, la instancia de evaluación integral final será en diciembre, chicos. No queda mucho más. Ahí vemos, ¿sí? Es escrita. Vemos, ahí no está puesto en el contrato de qué tipo es, si es oral, si es escrita, eso. Así que eso lo vamos pensando, no hay problema. Bueno, vamos entonces al trabajo de manual. ¿Alguien tiene? Ahí está, gracias. Vamos Pablo, lo último te ¿Sí? consulto. No, justo que mencionaste ahí cómo iba a ser la instancia, si escrita o virtual, te preguntaba porque yo también estoy en plena mudanza y por 2 meses no voy a poder tener una buena conectividad, entonces me preocupa esto de la virtualidad. ¿Cómo se solucionaría el tema para ir sabiendo ya o buscar otro recurso yo por si se Y llega a hacer una instancia busquemos. virtual para hacer el último Sí, trabajo? busquemos eso, pensemos. La verdad que no sé. Así que se aceptan todas las sugerencias, chicos, chicas. Y si Pensemos haces eso. un escrito, como dijiste, estaría muy bien. La individual Claro. de la final, hay que ver, pensemos eso. Yo igual de todas maneras estoy abierto. Ya en diciembre hay posibilidades de hacer a lo mejor algo en formato escrito o también puede ser una instancia presencial de evaluación oral, diríamos. No tengo problema, eso lo vamos negociando. Para aquellos, aquellas eh, que acá veo, Natalia dice, no la había pensado, esa puede ser, enviar algo en video también puede ser. Claro, video, audio, busquemos Mm, los recursos. ¿Sí? Hay que usar todo lo que tengamos a mano, sí, sí, es una opción, también puede ser, sí. Eh, Esperemos que para diciembre no tengamos tanto contagio, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser, capaz que, no sé, que ustedes graben. No, presencial en el IFDC está difícil, no la veo. Pero sí a lo mejor que graben y acordamos una entrega en algún lugar o una cosa así, o me lo dejan en mi casa.
alguna cosa así, también puede ser, ¿no? Un Tipo video. buzón, sino así como un escrito tipo buzón, algo así. ¿Cómo sería eso? Como que lo armás y la compañera no va a tener acceso a internet, que lo deje en algún lado, tipo buzón. Claro, sí. Sí, Bueno, o alguien grabar, hacer la producción en la compu y un compañero se lo podemos subir con el link a YouTube, por ejemplo, a tu canal. claro. Bien. Sí, ya me empecé a perder, perdone, déjeme pensarlo más tranquilo. Sí, tengo que pensar lo que me dicen. Sí, Delen, lo pensamos más tranquilos, vayamos a la clase, chicas y chicos, ¿sí? Al tema, porque me interesa particularmente lo que plantea Miriam en este texto. Miriam Sodwell es una docente de la universidad, una doctora en educación de la Universidad de La Plata. Ella es la directora del doctorado en educación de la Universidad de La Plata. Ahora actualmente es directora de nivel secundario en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ella fue discípula de Chantal Mouffe y Laclau, ahí en la Universidad de Exes. Una persona muy querida por mí, es mi directora de tesis. Compartimos mucho de las perspectivas de análisis y las perspectivas sobre educación con Miriam. Yo comparto con ella, mejor dicho, sobre estas cuestiones. Tiene ella ha sido presidenta de la Asociación Mundial de Historia de la Educación, tiene una perspectiva muy histórica y está bueno porque pone en contexto qué es lo que está pasando con la escuela secundaria. La escuela secundaria incluyo a las técnicas, obviamente, ¿no? Y da para pensar algunas cuestiones. Bien, entonces, como les decía, esto está armado como apuntes, son apuntes personales, ¿sí? Leo el texto, es como esto, ¿no? Leer el texto y ir anotando las anotaciones que hacemos al costado, los subrayados, ¿sí? Esos, bueno, los volqué en este archivo. A medida que la semana vaya surgiendo algunas otras cosas, porque hay algunas lecturas que están buenas, hay un par de textos de Dussel, y de otros investigadores, investigadoras, que están buenas a hacer, las voy a ir colgando ahí. No necesariamente ustedes las tienen que hacer, chicos, esto vuelvo, y chicas, esto lo vuelvo a aclarar. Sos siempre el que por ahí le interese algo en particular de lo que voy colgando ahí. Bueno, algunas cosas yo tengo disponibles y las puedo subir, ¿no? Y si no, las busca, hay mucho de este material, casi todo creo que lo que marqué acá está disponible en la red. Bien. Yo sé que el video de Miriam les gustó, eso es lo que leí en el foro, en algunos comentarios. Ella piensa la cuestión intergeneracional, o sea, piensa la escuela desde la cuestión intergeneracional, esta cuestión de la transmisión del conocimiento, de la cultura de las generaciones adultas hacia las generaciones más jóvenes, tomando una definición muy vieja de educación, de, de los sociólogos, los padres de la sociología, ya en principio en 1900, ¿no? Cuando decían qué es educar, y educar decía, bueno, esto que yo como adulto enseño a los más jóvenes, eso es educar. Entonces, un poco tomando esta cuestión, el vínculo intergeneracional es el contenido propio de la educación, ¿sí? Lo que tematizamos como el núcleo central de todo proceso educativo, uno podría ubicar ahí el vínculo intergeneracional, entre adultos y jóvenes, ¿no? Eh, cómo nos vinculamos, cómo nosotros nos vinculamos con el conocimiento, qué cosa transmitimos en esa vinculación, el contenido propio de la educación. Uno podría pensarlo de esa manera, ¿no? Bien, hay una cuestión en el texto que ella propone, en el que está para que ustedes lean,
que es esta referencia a que la educación es un asunto de todos, ¿no? Yo esto a mí me llama, digamos, me hace acordar a lo que marca nuestra ley de educación, ¿sí? Nuestra ley de educación se llama la 49, la 48, la ley de educación provincial, la 4819 del año 2012. eh, Tiene como subtítulo algo que es bien llamativo. Por lo menos para la gente de historia de la educación es bien llamativo, ¿no? Educar todo a todos, ¿no? Dice de subtítulo, ¿no? Y dice la ley de todos. Dice en la portada de la ley, ¿no? Y ese es yo creo que ya lo he comentado acá, es un ideal que fue promulgado por Comenio allá en 1630, hace mucho tiempo, varios siglos, 1630, cuando publica la Didáctica Magna, que uno podría decir que el nacimiento de la escuela moderna, yo lo ubico ahí, no compartimos esta perspectiva entre varios educadores, sino yo ubicaría ahí la idea de esta historia de la escuela, yo la ubicaría ahí, cuando Comenio publica la didáctica magna, ¿no? Y lo que él propone en la didáctica magna es, bueno, nada, todos los pibes tienen que ir a la escuela. ¿Y qué es la escuela? Bueno, un método, ¿no? Y entonces ahí escribe eso, un método de enseñanza. Profesor, Sí, buenos días. buenos días. No sé quién me habla. Azucena habla. Azucena, ¿qué tal? Muy bien. Pido disculpas por la demora en ingresar a la clase. No hay problema. En función a lo que está planteando, yo entiendo el enfoque, ¿no? Que a veces uno dice es imposible poder llevar a la realidad esto que se plantea de enseñar todo a todos. Pero de manera paralela también se me plantean otros interrogantes, porque hablamos de incluir en un sistema, ¿no? Donde no hay muchos factores que no acompañan. Pero más allá de eso, también a lo largo de toda esta trayectoria que llevamos en estos 2 años prácticamente cursada, también me ha permitido mirar otras cosas. Eso del diseño de las estrategias, plantear un contenido y la diversidad de formas que lo puedo enseñar, y más allá de eso, de esas formas, los estudiantes se asemejan más a un estilo de aprendizaje que a otros, y la diversidad de alguna forma me permite enseñar ese contenido al menos a toda la grupalidad que tengo, ¿no? Puedo llegar con un mayor o menor alcance. Entonces, posicionándome de esa experiencia que llevamos en este trayecto, yo no sé qué tan alejado está eso de enseñar todo a todos, porque yo enseño lo que planteo, lo que selecciono a mi grupo, y yo entiendo de que ese discurso hoy en la actualidad está orientado a mi grupo de clases. Entonces, no sé qué tan lejos está eso de lo que se planteaba ya en 1500 y algo. No sé si logro expresar. Sí, se entiende. 1630, ¿sí? El nacimiento del 1500, la modernidad florentina en Italia, ese gran periodo de 80 años en el Renacimiento. Y después esto, ¿no? Termina, acá hay algo bastante interesante históricamente, es lo que se da en la sociedad europea, ¿no? Bueno, pero eso se nos corre de eje. A ver, hay una... La idea del todos es bastante, digamos, la existencia de un todos y la posibilidad de que cada uno sea un todos, o sea, que cada uno nos podamos sumar a un todo general, ese es un imposible,
¿sí? Yo sé que cada vez que yo hago esta referencia a la idea de un sujeto eh, montado, digamos, conceptualizado como un sujeto de la falta, que esto lo hemos hablado el año pasado en el primer cuatrimestre, esta idea de que un sujeto imposible, como un sujeto del lenguaje, como un sujeto que, digamos, que no queda atrapado totalmente por el significante, ¿no? Por la palabra. Porque el lenguaje mismo es fallado. Entonces, la idea de la existencia de un todos siempre va a ser más un ideal o más una ilusión. Yo lo voy a poner en ese sentido hoy, más del lado de la ilusión, de un imaginario, que de una realidad. ¿Por qué? Porque sobre la idea de todo existe el cada uno, ¿no? También en esto que vos decís, y existe la diversidad. La diferencia, ¿no? El sujeto se establece y existe por la diferencia, no existe por la semejanza, ¿no? Nosotros nos constituimos como sujetos porque digamos, nos paramos diferentes en relación a un otro, somos alguien diferente a un otro, ¿no? En esa cuestión, no somos alguien semejante al otro, nos reconocemos como propios en relación a otros propios, ¿no? Bueno. Pero quiero volver a esta idea, ¿no? El que queda planteado en la ley comeniana, en el ideal pansófico. Acá les dejé en los apuntes, hay un PowerPoint de SlideShare que ustedes pueden consultar sobre este ideal pansófico. Es muy, muy interesante, ¿no? Este loco, era un sacerdote protestante, un tipo que hizo una producción inmensa, muy interesante, inmensa, en una época donde se vivía poco y no había computadoras, ¿no? Pero un tipo que, nada, genial, Comenio. Yo voy a marcar algo de nuestra ley. ¿Cómo aparece esta ley, ¿no? ¿Cómo aparece en nuestra ley, la 4819, este ideal pansófico? ¿Cómo se traduce ese ideal pansófico en nuestra época, ¿no? Uno puede suponer que en la época de Comenio, es decir, todos los pibes tienen que ir a la escuela, tenía un contenido específico que era, che, saquemos a todos los pibes que están en sus casas trabajando en el campo, que no se están educando, que no van a las escuelas parroquiales, a las escuelas religiosas, que eran las únicas escuelas de la época, el monasterio, o los que no están yendo a formarse a los gremios, al gremio era el taller del pintor, el taller del albañil, que eran los únicos modos de educación posibles en la época, y decía Comenio, saquemos toda esa gente y pongámosla dentro de un aula que vamos a llamar escuela, y a todos los vamos a educar de la misma manera. Todos tienen que ir ahí. Ese era el contenido de la época, ¿no? Digamos, hoy, ¿cómo se traduce ese contenido? Nosotros no lo pensamos de la misma manera que en 1630, ¿no? Dice, bueno, vayamos a la ley. Nuestra ley provincial, ¿sí? Consúltenla ustedes en internet. Yo les colgué acá. Profesor, Sí. disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero yo sigo pensando en eso. Entonces, a medida que va avanzando en la explicación, es como que más me aferro a lo que estoy planteando, ¿no? Porque el discurso se construye y Sí. se construye en función a un contexto. Y allá en 1600 y algo se planteaba que se enseñaba todo a todos en ese contexto. Y hoy, después de tantos años, no sé qué tan excluyente es ese enseñar todo Sí, a todos, sí. porque yo me focalizo en mi grupo y bueno, un chico que tiene dificultades Sí. cognitivas le tengo que buscar una determinada estrategia y le Sí. termino enseñando en mayor o menor medida. Azucena, te pongo un ejemplo, ¿sí? Sí, Siempre, a ver, vos pensá que el todos, es decir, vamos a pensarlo desde el lugar material. Vamos a pensar que todos los estudiantes, toda la población potencialmente, la matrícula potencial de la provincia de Río Negro, es decir, todos aquellos estudiantes que están en edad de asistir a la escuela,
asisten a la escuela. Eso no es real, digamos, no todos asisten a la escuela. Ya hay algo ahí que nos marca que ese todos no son todos. Pero vamos a pensar que en un hipotético caso que no existe, que nosotros tenemos el 100% de la matrícula potencial dentro de las escuelas. Digamos, esa incorporación, esa inclusión de todos los estudiantes de la escuela se da sobre la base, que es lo que voy a desarrollar en el texto, se da sobre la base de un sistema que está pensado en forma segmentada y fragmentada, que son las ideas que trabajamos con los textos de Gentili, con los textos de Nora Glus, esa idea de inclusión excluyente, ¿sí? Digamos, la idea de incorporación de los todos se da sobre una escuela que está pensada sobre un modelo institucional excluyente. Esa desigualdad se reproduce en la actualidad. Digamos, desde ese lugar, el todos, de la incorporación del todos, se hace sobre, digamos, otro significante del todos. Déjame abordar esta idea, así lo discutimos un poquito más adelante, ¿sí? Bien. ¿Cómo se piensa esta idea del todos hoy? Hoy, ¿cómo se piensa la idea del todos? ¿Sí? Siempre pensando que el todos es un imposible, porque bueno, nada, nunca es posible atrapar el todo real, ¿sí? Siempre es un significante, el todos es discursivo. Bien. Dice, nuestro artículo 2 de la Constitución, de la Ley de Educación Provincial, dice, la educación constituye un derecho social. Ahí tienen una primera parada. Ustedes ya tienen algo visto, ¿sí?, acerca del derecho social a la educación. No está hablando del derecho a la educación, se habla del derecho social. Ahí ya la ley se posiciona desde una perspectiva del derecho a la educación, ¿sí? Ustedes lo pueden tomar del texto de esa Forcada, sí. Usted lo que está hablando de la ley de educación provincial, Sí. ¿es lo que está planteado en ese decreto, en esa ley orgánica? La ley orgánica de ¿Es un educación. derecho? Sí, está colgado, yo se los extracté en el apunte. Déjenme Sí, yo lo tengo, porque yo fui a esa ley y sí. parte de que antes de un derecho es una práctica social. Por eso, pero a ver, Azucena, déjame terminar la idea y después yo abro el micrófono para todos y todas, ¿sí? El artículo 2, ¿sí? Artículo 2 dice, la educación constituye un derecho social y un bien público, ¿sí? Bien público, que obliga al Estado provincial, con la concurrencia del Estado nacional, a garantizar el ejercicio de la educación a todos los habitantes de la provincia de Río Negro, en este caso, ¿sí? Bien, y habla de la principalidad del Estado, es decir, que es el Estado quien garantiza ese derecho a las personas, porque son derechos de las personas, ¿sí? Bien, recuerden lo que en la clase con Saforcada, ¿no? Con el texto de Saforcada. Y después en el artículo 5 es lo que, artículo 5 y el artículo 10 es lo que están marcando Azucena, dice, el Estado provincial en ejercicio de su responsabilidad se constituye en Estado docente, el Estado docente, ¿sí? Con el objeto de garantizar el derecho a aprender como un derecho colectivo que se ejerce en la escuela pública. Fíjense esto, chicos. La ley habla de que se aprende en la escuela. Piensen en eso, marquen eso. Lo que el Estado está pensando, lo que nuestra ley provincial está pensando como derecho social a la educación, es aquello que se pone en el orden de la escolarización, ¿sí? En el orden de la asistencia a la escuela. Ahí está, digamos, en esta nosotros podemos encontrar en esos dos articulados, es esta idea, ¿no? Las personas se educan en la escuela, se reconoce eso. Y es eso lo que el Estado garantiza. No está diciendo, bueno, las personas se educan en sus casas, se educan en el trabajo, se educan jugando en la plaza. No, las personas se educan en la escuela. Hay un lugar para aprender y ese lugar es la escuela.
bajo el régimen que escolar, es eso, bajo el régimen escolar que la escuela, que el ministerio establece, ¿no? En sus políticas públicas. Es eso lo que se piensa como una educación. Entonces, un punto para marcar acá que tienen que tener bien en claro para pensar las trayectorias escolares es que la educación, el derecho social a la educación en la provincia de Río y en nuestra ley nacional también, porque esto hace referencia a la ley nacional, siempre piensa en la educación pública como la educación escolar. Es esto que nosotros llamamos esta asociación entre educación y escolarización, ¿sí? Pero es una asociación que es cultural, es social, es histórica, es algo que está armado durante tantos siglos de escuela pública, ¿sí? Es eso, educación y escolarización. Y lo que nosotros tenemos que entender, digamos, es también que no solamente las personas se educan en la escuela, pero se reconoce esa educación, ¿sí? Bien. Y dice, en el artículo 10, yo extracté dos incisos que me parecen bien importantes, y que dice, el inciso L, que dice, asegurar la inclusión social y educativa a través de diseños curriculares y formatos escolares que permitan el acceso a todos a los distintos niveles del sistema educativo, consagrando el principio de educación común, ¿sí? Entonces, habla de dos cuestiones, fíjense esto lo pueden pensar con el artículo de Nora Gluz, ¿sí? Inclusión social y educativa. ¿Se acuerdan que ahí en el texto Nora decía lo socioeducativo, ¿sí? Las políticas socioeducativas, ¿sí? Es esto mismo. Digamos, nuestra ley reconoce que tiene que haber, digamos, que la inclusión educativa se da sobre un fondo de inclusión social. Y cuando se habla de inclusión social, se habla de, bueno, de la superación de las pobrezas, el establecimiento de los derechos, ¿sí? Este derecho que hoy, esta semana, estuvo tan en la picota como el derecho, el acceso a la tierra y a la vivienda digna, ¿no? Que hemos visto en las televisiones estas imágenes tan fuertes, ¿no? El derecho de las personas a la alimentación, el derecho de los niños a jugar, a tener una identidad, digamos, todas estas inclusiones sociales, ¿sí? Es el fondo sobre el cual el derecho social a la educación se tiene que recortar, ¿sí? Reconociendo que hay una desigualdad de origen que también se reproduce en la escuela y que, bueno, si no subsanamos o no remediamos esas desigualdades sociales, bueno, la escuela, nada, se la lleva toda en contra, ¿no? Va a remontar esas situaciones. Bien. Y después, en el artículo 10, en el inciso O, garantizar la obligatoriedad de la educación, ¿sí? Hasta la educación secundaria. Acá el gran lío que se armó en la década 2000 y en la anterior, esta que terminó, 2000 y la 2010, todas esas dos décadas, que fue, a partir de la ley de educación, establecer la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, y que fue todo el liazo que armó el ingreso de estudiantes que tradicionalmente estaban fuera de la escuela, ¿no? Entonces, acá hay una primera pregunta, que es la que ponía Eugenia Azucena en la discusión, es quiénes son estos todos, y yo todos los veo dentro de la escuela, ¿no? Bueno, yo diría que los todos que están dentro de la escuela conforman un todo, pero hay otros todos que están fuera de ella, ¿no? Digamos, la idea de que esos todos que ingresan a la escuela lo hacen siempre sobre la base de estas desigualdades que se reconocen en lo social y en lo educativo. Bien. Siguiendo el apunte, yo puse el apunte que les dejé, dice, entonces, una escuela para todos no se realiza sobre el todos de lo real, ¿no? Todos el conjunto posible de la matrícula potencial, sino que implica, por definición, siempre un resto,
¿sí? Que da sentido a esos que están dentro de la escuela. Ustedes recuerden que que esto hemos hablado varias veces, que la idea de una inclusión, de un adentro dentro de la escuela, siempre implica algo que está afuera, siempre se monta primero como una exclusión, ¿sí? Y para pensar primero quiénes estamos adentro sobre la inclusión. Esto lo diría Foucault en esos términos, ¿no? La idea de, por ejemplo, de un hombre sano o una mujer sana implica primero definir quiénes son los enfermos, ¿no? Acá pasa lo mismo. La idea de una persona educada implica definir primero quiénes son los no educados o los burros o los bárbaros, diría Sarmiento, ¿no? La idea de la civilización implica definir quiénes son los bárbaros, la barbarie, ¿no? Bueno, la idea del todos los que estamos dentro de la escuela, implica siempre pensar que la incorporación se hace a un ideal de escuela, ¿sí? A una cultura escolar. Bueno, piensen ustedes esta idea de inclusión-exclusión que trabaja Gentili, y lo podemos pensar desde ese lugar. Bueno, entonces, en este sentido, el todo pansófico es ilusorio, imaginario. Siempre se establece nuestra ley de educación provincial, el todos a educar, de la cual la ley es parte, siempre se establece más del lado de un ideal, ¿sí? De una utopía, también lo podemos pensar en esos términos, la utopía comeniana, de una utopía de una sociedad educada, ¿no? Vuelvo a insistir con esta idea, chicos, como para que quede claro, ¿no? Para que la vayan pensando. La idea de una sociedad educada es en el ideal pansófico y en nuestra ley provincial y nuestra ley nacional es una sociedad escolarizada. Recuerden eso. La educación se define en los términos de la escuela. ¿Sí? Es en esos términos que se define, como está establecido también en nuestra ley, ¿no? Aquellos que van a la escuela y adquieren la educación que la escuela imparte, pero nosotros sabemos que esa idea del todos implica una exclusión ya de por sí. Hay culturas que no entran a la escuela, hay saberes que no entran a la escuela, hay un recorte que nosotros, diríamos, necesariamente tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno decide algo para enseñar, se hace la base primero de pensar qué no enseño, qué voy a dejar afuera de la enseñanza, ¿no? Bien. Digamos que esta idea de la inclusión-exclusión, la incorporación de los todos a la escuela, se puede pensar, nosotros las podemos rastrear, que es lo que les quiero proponer, a través de estas categorías clásicas con que se piensa la matrícula escolar, que es las categorías de repitencia, abandono y desgranamiento, que es digamos, con las categorías de la escolarización, ¿sí? Con las que nosotros medimos o con los especialistas miden la escolarización. Una sociedad escolarizada, bueno, se trabajan con estas categorías analíticas, ¿no? La cantidad de repitentes, el abandono, el desgranamiento, etcétera, etcétera. No voy a poner acá a categorizar cada una de estos conceptos. Yo después a lo mejor les puedo dejar alguna, al que le interese, les puedo dejar qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Cómo se toman en la estadística educativa cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero yo más que conceptualizar eso, a mí me parece que lo interesante de acá es pensar que a la población estudiantil se la mide o se la piensa o se la subjetiva, para usar el término correcto, a partir de esas categorías, ¿no? Que es decir, el alumno repitente, el alumno que abandonó o el alumno que se desgranó. César, ¿qué es el desgranamiento? Bueno, nosotros podemos decir que entre primero y segundo año y entre segundo y tercer año es en la escuela secundaria, es el mayor, digamos, ahí se produce entre esos años y en ese ciclo se produce el mayor desgranamiento de estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que es aquellos estudiantes que se van cayendo año a año, que no abandonan,
pero que sin embargo van quedándose, ¿sí? Entre año a año. Entonces, el fenómeno de desgranamiento está muy ligado al fenómeno de la sobreedad. Uno puede buscar el desgranamiento viendo la edad de los estudiantes. ¿Cuántos alumnos hay en primer año de 13 años, o de 14, o de 15? Esa historia. Yo se los dejo colgado, porque para entrar a hablar de estas tres categorías vamos a estar largo. El desgranamiento, perdón, chicas, déjenme terminar esto. El desgranamiento es el paso anterior al abandono. Uno diría que los chicos repiten, se desgranan y abandonan. Los llevo ahora al régimen académico. ¿Dónde podemos buscar ahora? ¿Cuáles son? ¿Cómo se subjetivan a los estudiantes? ¿Cuál es el adjetivo que se les pone a los estudiantes, ¿no? ¿A quiénes son estos todos que ingresan a la escuela? Con sus desigualdades, con sus historias de orígenes, con sus condiciones sociales de orígenes, ¿no? Culturales, económicas, políticas y educativas, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de orígenes? ¿Quiénes son esos todos? ¿A qué estamos llamando esos todos? Por lo menos que lo que nos interesa a nosotros es pensarlo desde las políticas públicas. ¿Quiénes son esos todos? ¿No? ¿Cómo la está pensando las políticas públicas a esos todos? Entonces, un lugar para buscarlo es el régimen académico de la escuela secundaria. No, ustedes en la escuela técnica no hay un régimen académico escrito, no lo tenemos todavía. Sí, seguramente ustedes pueden encontrar regímenes académicos en las regulaciones o en las normas no escritas consuetudinarias, aquellas que regulan el comportamiento de las personas dentro de las escuelas. Ahí pueden encontrar un régimen académico. También en los contratos de convivencia, en los contratos didácticos, pedagógicos didácticos de los profesores, ahí van encontrando rastros de lo que puede ser un régimen académico, ¿no? Digamos, todos esos conjuntos de normas. Acá, en la escuela secundaria de la provincia de Río Negro, tiene todo eso en un régimen académico específico, establecido por ley. Y dice, el régimen académico, el 4617 del año 17, ¿sí? Da cuenta de los cambios que se producen en la perspectiva de a quiénes educar. Y yo traigo algunos párrafos del régimen académico y dice, miren ustedes, a ver, y dice lo siguiente: reconocer a los estudiantes como sujetos, ¿sí? Como sujetos de derecho, no lo dice así, pero dice sujetos, protagonistas del proceso de enseñar y aprender, partícipes de la sociedad actual y futura, portadores de diferentes experiencias socioculturales. Esto es como para marcarlo, portadores de diferentes experiencias socioculturales. ¿Qué serían esas diferentes experiencias socioculturales para ustedes? ¿Qué sería eso? ¿Qué les hace pensar? ¿Alguien? Las distintas realidades de donde provienen. Sí, pero experiencias socioculturales. Las biografías previas al ingresar, sí. Procedencias, culturas de origen. Sí. Puedo decir distintas experiencias en la escuela, porque van a convivir con otros que tienen distintas realidades. Sí, pero experiencias socioculturales, no dice cualquiera, No habla como portadores de su propia biografía, como individuos. Habla de experiencias socioculturales. ¿Qué serían? Sí, eso tiene que, me parece, de abogado, el hijo de laburante, esa mezcla de más fácil, chicos. A ver, más fácil. Religión puede ser una cultura autóctona. Actos sociales. Sí, a ver, cada uno, digamos, lo que está reconociendo el régimen académico es que los chicos saben distintas cosas.
¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque tienen distintas experiencias de vida, tienen distintas condiciones sociales, todo lo que ustedes dijeron, pero eso se constituye en un saber de la persona. ¿Sí? De la familia. Como Del los gitanos sujeto, también. a ver, chicos, del sujeto, estamos hablando acá, dice, reconocer a los estudiantes como sujetos. Ustedes piensen en clave del Estado acá, ¿eh? Por eso yo los remito a lo que, por aquello por lo cual el Estado habla, que son sus políticas públicas concretas, ¿sí? El régimen académico es una política de Estado. Chicos, cierren los micrófonos, por favor. Es eso, ¿no? Entonces, sus diferentes experiencias es todos aquellos tránsitos sociales en las cuales los chicos aprendieron algo, la familia, el trabajo, porque alguno trabajará, el juego, sus comunidades barriales, etcétera, 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 ¿no? Pero es esto, lo que el sujeto sabe, se le reconoce eso. Bien, digamos, contemplando las diversas situaciones de vida, la pluralidad y las diferencias como oportunidades. Y después dice, incluir a todos. Miren, chicos, ¿no? Acá está lo que Azucena preguntaba, ¿no? Incluir a todos en la educación secundaria, en tanto experiencia vital y significativa, mediante una formación relevante y trayectorias plenas, continuas y completas. Bien, lo marco. Estoy marcando sobre mi archivo. Va a aparecer seguramente en el de ustedes. Reconocer esta ¿no? Trayectorias plenas, continuas y completas. Esto, las trayectorias completas ya deben estar cansados de escuchar este tema. Darle lo mismo a todo no es incluir a todos, dice Soledad, Soledad, ¿no? Darle lo mismo a todo no es incluir a todos. Claro que no, esto lo vamos a... Esta es una idea muy fuerte, ¿no? Porque la inclusión, volvemos a insistir, se hace, ¿sí? Sobre una matriz de la diferencia a una matriz que está pensada sobre un modelo institucional. Ahí lo vamos a atender. Marco la última cuestión del régimen académico y dice: atender mediante estrategias pertinentes la fragilidad y riesgo de interrupción de las trayectorias escolares. ¿Sí? Es re interesante, el régimen académico es súper interesante de la SRN, porque acá está diciendo, uno lo lee, pasa así rápido, ¿no? Estas cosas, pero hay que detenerse a mirarlas, porque dice, la fragilidad y riesgo de interrupción de las trayectorias, como consecuencia de las desigualdades sociales y varias otras cosas, pero como consecuencia de las desigualdades sociales. O sea, que está reconociendo que el régimen académico, que yo por más que incorpore a los todos, ¿sí? A la escuela, los todos no es el único acto que hace posible la educación. Para que todos se puedan educar, yo tengo que operar dentro del sistema educativo para sostener las trayectorias y que sean plenas, continuas y completas. ¿Sí? En ese sentido. Hay algo que la ley de educación no dice, ¿sí? Que no está marcado en la ley de educación, pero sí marca esta norma menor, ¿sí? Que es que la obligatoriedad de la enseñanza, ¿sí? Cambia el sentido a la educación secundaria, es decir, transforma la escuela, ¿sí? Debería transformar a la escuela como un ámbito democrático, justo e inclusivo, ¿sí? Dice, y al rol docente le demanda un compromiso social, profesional y ético, dice, ¿no? Digamos, está el régimen académico. Es decir, que hay un cambio en el sentido de educar, ¿sí? El cual también se debe dar en la forma de organizar la escuela. Porque si no hay algo que cambia en la escuela, bueno, nuevamente estamos en riesgo de que los estudiantes se nos caigan, ¿no? Repitan, abandonen, ¿sí? Eso. Pablo. Sí, dale. Hago un punto ahí, así hacemos preguntas, vamos. Está bien, por eso quería ahora, bien, cuando vos terminaras de hablar, está todo muy bien, se entiende el sentido y el espíritu del régimen, pero sí, esto no es aplicable a la escuela técnica. Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? A ver, dale. El espíritu sí. La escuela técnica de movida ya no tiene ni trayectorias, ni tiene la transformación de la escuela para aplicar las trayectorias, como es el sentido de la educación secundaria. A ver, dale, abrí la idea, dale.
nosotros, la escuela técnica hoy por hoy, no tiene el concepto de trayectorias. Y si se aplica, de alguna manera es una cuestión interna dentro de cada profesor o dentro de las ganas que tenga cada equipo directivo de apoyar si es más amplio, pero como mucho puede ser un esfuerzo de un profesor o de un grupo de profesores, no de la escuela técnica. La escuela técnica no aplica este concepto. Puede tratar de abordarlo desde el lado de combatamos el desgranamiento, combatamos la repitencia, tratemos de no dejar gente afuera porque sí, sacaste uno, te quedaste, así sea en el primer trimestre o en el tercero, o en primer año o en sexto, pero no lo tiene como sentido escrito ni como una normativa propia del. Sí, eso queda clarísimo. A ver, sí, César, dale. Y después hablo. No, Emiliano, pero igual está todo bien. No, porque César levantó la mano, por eso digo. Claro, a lo que va él es que acá el pibe desaprueba un parcial, desaprueba el examen porque se llevó la materia y no hay esa trayectoria que la puede seguir el año que viene, como en la SRN, que pasa de año y lleva una trayectoria y hay que seguir esa trayectoria para que el chico la comprenda, la asimile y continúe. Ahí el pibe se lleva las 3 materias, repite y tiene que hacer todo otra vez porque el régimen lo dice y esa inclusión ahí que tiene la SRN la saca. Bien, entonces, cierren un segundo. ¿Qué está marcando estas dos posiciones, esta posición que ustedes cuentan, ¿no? Esto que ustedes relatan? En principio, va a hacer una aclaración. Las trayectorias se refiere al modo a la experiencia de los estudiantes en la escuela con lo escolar. Vamos a ponerlo ahí. Este es un concepto de Dubet que toma el régimen académico y, digamos, si es la manera que ahora se está pensando, el estar dentro de la escuela, ¿no? Digamos, en relación a lo que dijeron los compañeros recién, uno podría pensar que las trayectorias de los estudiantes dentro de la escuela técnica no son completas, ¿sí? Es eso, pero son trayectorias, ¿sí? Digamos, es el modo en que el modo en que se propone recorrer la escuela y la experiencia de esos estudiantes con lo escolar, traumática, completa, incompleta, etcétera, etcétera. Sí, Emiliano, ¿querías decir algo? Sí, que justamente esa es la principal diferencia. La nueva escuela rionegrina lo que plantea es que las trayectorias sean personalizadas. Ojalá sea al 100%, ojalá se pueda hacer, eso ya es otro tema, pero plantea eso desde el espíritu. A ver, la escuela técnica tiene una sola trayectoria. Sí, Emiliano, vuelvo a decir lo que dice el régimen. Nos interesan las políticas públicas. ¿Dónde está? Acá lo tenemos en el régimen, ¿eh? Sí. Vamos a ese punto, ¿Dónde lo dice? Vamos a pensar, dice, el principio lo estamos rastreando en aquello que supone quiénes son los estudiantes, ¿no? Yo marqué ahí 3 puntitos, ¿no? Esos 3. La idea de trayectoria de los estudiantes, reconocerlos como sujetos portadores de un saber y que tienen que tener trayectorias plenas, continuas y completas. En esos términos los habíamos dicho. Bueno, uno podría suponer que esto está reconocido para la SRN y no para la escuela técnica. Bueno, la escuela técnica no tiene este régimen. Ahora vamos, chicos. Gustavo, después habla, ahora vamos. ¿Sí? Pero, digamos, vuelvo a insistir, tiene otro régimen académico que no está escrito. ¿Sí? La idea de los regímenes académicos se refiere a estas normas que regulan el comportamiento de las personas, ¿sí? Normas menores, ¿sí? Que no están escritas o están escritas en distintos reglamentos que se dan las escuelas para sí mismos, ¿sí? Bien, entonces, hay un régimen académico, ¿sí? Para las escuelas técnicas que sostienen las escuelas técnicas, que no es obviamente, y en las cuales también suponen dentro de ese régimen académico quiénes son los estudiantes y cómo tienen que transitar la escuela. Hago una aclaración, no es gramática escolar, eso es otro concepto, Soledad. No es gramática escolar, no. Es el concepto de gramática escolar de Tian y Kuban, dos norteamericanos, pero va para otro lado, no me lleven para allá, por favor. Vuelvo a la escuela secundaria técnica. Estas normas que regulan las formas de recorrer se imponen para todos
como formas normadas, regulares, como formas establecidas, como formas que están bien, vamos a decirlos en esos términos, que están bien, ¿sí? El régimen académico de la escuela secundaria, de la SRN, también establece algo que está bien, Siempre se impone las políticas públicas como algo del orden de lo deseable, de lo normado, de lo común. Establecen esto que tanto escuchamos ahora como normalidades, formas comunes. Bien. Vamos a ver, ¿quiénes son los estudiantes? Dice, el régimen académico da cuenta de esta pregunta y establece estas categorías. ¿Quiénes son los estudiantes? Bueno, dice, los estudiantes es el sujeto destinatario del derecho social y establece distintas categorías de estudiantes. Bien, algunas ustedes las pueden reconocer en la escuela técnica. El estudiante regular, todos sabemos, ese está en las escuelas técnicas, ¿no? Es el estudiante que se encuentra matriculado en una determinada escuela. ¿Sí? Bien. Estudiante regular. Estudiante libre. Forma también parte de los estudiantes de una escuela. Es aquel que realiza su trayectoria escolar avanzando y o contemplando sus estudios de acuerdo a los aprendizajes previstos para la escuela secundaria. Desarrolla su trayectoria escolar en forma autónoma. Cumple con las instancias de promoción y acreditación. Es también, digamos, el estudiante libre es aquel que no entra dentro de los tiempos normales de construcción de los aprendizajes. En el foro, Dardo puso algo bien interesante acerca de los tiempos normales del aprendizaje. El estudiante libre es aquel que no cumple con los tiempos normales y sino que avanza autónomamente. Reconoce eso, ¿no? Fíjense que incorpora otras categorías que antes no estaban. El estudiante mayor de edad, ¿sí? El estudiante reingresante, ¿sí? El estudiante con recorrido escolar por dictamen de comité académico y el estudiante en recorrido escolar personalizado. Fíjense que el régimen académico de la SRN pone además otros sujetos, además del estudiante regular, como sujetos que están dentro de la escuela y en la cual reconoce sus trayectorias. ¿Sí? Yo se los puse, las definiciones de cada uno de estos sujetos, se los puse acá en el apunte, ¿no? Fíjense, antes la escuela reconocía solamente un sujeto, ¿sí? La escuela común, normal, la escuela, es propio decir, la escuela normal o la escuela común, reconocía solamente un sujeto, el estudiante regular. ¿Y quién era el estudiante regular? Aquel que cumplía con los aprendizajes en los tiempos y las formas que estaba pautado en el diseño curricular. Ahora, en el régimen académico, se reconoce otros sujetos que se salen por fuera de esa idea del estudiante regular que reconocía la escuela antes. Espérenme un segundo que se me está acabando la batería del mouse. Ahí está. Bueno. Sí, la comunidad educativa tiene en la actualidad un concepto más amplio, sí, sobre todo de la pluralidad de sujetos. Lo que se nos reconoce no es, en realidad, aclaro esto, no se reconoce una pluralidad de sujetos, sino se reconoce distintas posiciones de sujetos. Esa sería la idea, ¿no? Que uno puede ser un estudiante regular en una escuela y después, por distintas circunstancias vitales, no, cambió el audio, no, chicos, no me digan que cambió el audio, ¿no? ¿Me escuchan bien? Escucho el torido de un perro. Ah, sí, es ese, no sé, alguien si tendrá abierto algún micrófono. Ese es mi vecino, el perro de mi vecino. No, debe ser que te está tomando los dos micrófonos, por eso. ¿Qué micrófono? El del teléfono y el tuyo. O desenchufaste el micrófono. Espérame. Porque, o sea, se escucha mejor, pero se escucha también el ruido ambiente. Antes se escucha tu voz nomás. Ay, perdonen.
Es que estoy tomándolo para que no se tome el audio de afuera, yo hablo por este micrófono y se me había desenchufado. Ahí está. Ahí está, gracias. Entonces, lo que decía, aparecen distintos, uno puede ser un alumno regular en algún momento y otro por distintas circunstancias, por situaciones vitales, tomando el término de Urresti, ¿se acuerdan cuando leímos Urresti, la moratoria vital y social? Pero digamos, por distintas situaciones vitales o por situaciones sociales, cambia esta categoría y pasa a ser alumno libre o pasa a ser un estudiante bajo un régimen del comité académico, etcétera, 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 ¿no? Digamos, hay el reconocimiento de que digamos que los estudiantes pueden recorrer la escolaridad, recuerden este concepto, la escolaridad de diferentes maneras. Esto nos remite muy fuertemente a la idea de Vaquero acerca de la educabilidad de las personas, pensando como estas condiciones de posibilidad, ¿no? Como las condiciones en las cuales las personas se educan, en ese sentido. Esperen que no pueden leer acá, a ver. Dice Vaquero y Frigerio, exactamente, a ese texto. Bien. Me tengo que apurar porque no vamos a llegar. Sí, ¿cómo se incorporan estas distintas trayectorias, la diversidad de las trayectorias escolares a la escuela? ¿En qué condiciones se incorporan estos sujetos, estas posiciones de sujetos dentro de la escuela secundaria? Y acá vamos a tomar esto que vienen trabajando y que aparece con mucha fuerza en el discurso de ustedes, ¿no? Que es que, bueno, la escuela, en la escuela no están estas condiciones, en las escuelas técnicas y en las escuelas secundarias ahora en concreto, en particular, en lo singular, en cada experiencia de cada escuela, hay, bueno, este es el régimen, pero las políticas públicas se construyen de diferentes maneras. Una tesis que yo sostengo con mi grupo de investigación de la facultad es que las escuelas construyen sus covers. Este es un término sacado de la música, ¿vieron? Los covers. Bueno, las escuelas hacen sus propios covers de las políticas públicas. Entonces, yo diría que no es solamente una cuestión de las escuelas técnicas, que esto no existe, esta idea de trayectorias completas y plenas no existe, sino que, bueno, hay que ver en las organizaciones concretas cómo estas políticas públicas se van articulando con las características de la organización escolar en concreto. Entonces, yo voy a tomar esta idea que trabaja Miriam Southwell, que es que la escuela secundaria montada sobre el trabajo una ilusión. El orden mutuo, neutro, y la igualdad de oportunidades, ¿sí? Esta idea de que hay un orden para todos y que todos lo hacemos bajo las mismas condiciones, bueno, esto es una ilusión. Esto es lo que pensaba Comenio, ¿no? Diríamos, nosotros armamos una escuela y los chicos entran a la escuela y todos los hacen en las mismas condiciones. Y nosotros sabemos que en realidad no todos lo hacen en las mismas condiciones, todos los hacemos en condiciones diferentes, pero hay algunos en que sus condiciones de origen implica una desigualdad y, digamos, una desventaja que muy difícil de remontar para transitar la escuela. No solamente lo socioeconómico, desde lo socioeconómico, esto voy a volver a hacer la aclaración, sino que también lo referido a lo cultural, por ejemplo, los pueblos originarios, cómo ingresan a la escuela secundaria, a una cultura escolar que se plantea diferente y hegemónica respecto a otras culturas sociales, o por ejemplo, diferencias en las construcciones ideológicas o religiosas, espirituales, ¿no? En general. Bien.
Sigo adelante, así, pues ya son las 12:30, chicos. Dice, nos proponemos, ¿qué se propone el texto que ustedes están leyendo? Dice, nos proponemos sistematizar tópicos sobresalientes que la investigación sociológica y educacional ha producido recientemente sobre las políticas de inclusión y la revisión del formato escolar, ¿sí? Y los vínculos intergeneracionales. Yo les diría que ustedes se detengan en el texto en estos tres aspectos. Las políticas de inclusión, la revisión del formato escolar y los vínculos intergeneracionales. Ella después en el texto incorpora otras cosas como la cuestión de las tecnologías o sobre la manera de estar y vivir en la escuela y la dimensión de los afectos. Los que quieran pueden leerlo ahí, pero yo me detengo más especialmente sobre estas tres primeras. Ideas para puntuar ahí en el texto. Dice, la ampliación de derechos sobre un sistema educativo organizado, sobre un modelo institucional tradicional, subrayen esto, modelo institucional tradicional, segmentado. La autora dice, expansión del nivel de enseñanza sobre un sistema que tenía grados significativos de segmentación. Esto lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Dussel señala que los límites al ingreso de la escuela antes estaban afuera de la escuela. Es decir, ¿quiénes entraban a la escuela secundaria? Y la clase media, los hijos de la burocracia estatal, ¿sí? Los que se formaban para la burocracia estatal, los técnicos, los funcionarios, ¿no? Los profesionales, eso no ingresaban a la escuela secundaria.